Gracias, presidente, por estar con nosotros aquí en Perspectivas. Entiendo que migración digna y combate al tráfico de personas fue uno de los temas abordados allá en esta gira de trabajo, pero pasemos primero a qué se sabe hasta el momento. 7 guatemaltecos muertos, ¿se tiene más información sobre esto, presidente? Bueno, en este momento el canciller de la República, el embajador de Guatemala en Washington, están reunidos con el embajador mexicano, con Homeland Security y con la embajadora en Washington de Honduras para tratar de identificar. Ahorita lo primero es tratar de identificar a las personas para poder iniciar los trámites de repatriación, pero también nosotros estamos pidiendo que los 3 responsables que fueron capturados sean entregados a las autoridades guatemaltecas, en donde enfrentarían penas de prisión de 50 años por cada una de las personas que murieron guatemaltecos en ese tráiler. Nosotros acabamos de aprobar una ley anticoyotaje este año, en donde las penas oscilan hasta 50 años de prisión cuando una persona traslada a un connacional nuestro y muere en el traslado, y 30 años de prisión para las personas que son capturadas en el territorio nacional trasladando a personas de inmigrantes ilegales que lo único que responden son a mafias que están muy bien organizadas y que tienen una industria de miles de millones de dólares. Nosotros estamos pidiendo que los Estados Unidos no los entregue para poder ser procesados en Guatemala y posteriormente pudieran ser procesados en los otros países para que respondan por los crímenes cometidos. Este es un acto totalmente deleznable, es imposible de poderlo comprender, la maldad de poder meter a tantas personas en un furgón sin agua, sin posibilidades de poder recibir aire, y además de eso con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados a la sombra. Sí, o sea, imagínese usted la cantidad de calor que han de haber sentido estas personas que murieron, prácticamente muchas de ellas, según nos reportan, asfixiados. ¿Se sabe algo más sobre los guatemaltecos identificados? ¿Fueron identificados ya plenamente o todavía están en ese proceso? Se sabe que son guatemaltecos 7 personas hasta el momento. ¿Se sabe algo de sus edades? Y, presidente, ¿hay entre las personas que fueron atendidas en los hospitales, hay también de origen guatemalteco, presidente? Sí, desgraciadamente una de las personas que estaba con vida y que falleció al ingreso del hospital era una mujer guatemalteca. Estamos en el proceso de identificación, tenemos algunos nombres, pero no los vamos a dar a conocer porque creo que lo lógico es primero dárselo a conocer a las familias y que no los agarre pues por medio de una noticia pues esta tragedia que les ha pasado. Lo vamos a hacer directamente a las familias y posteriormente a eso daremos a conocer los nombres. Y estamos en el proceso de identificación que, según las autoridades norteamericanas, durará un proceso de 24 a 48 horas para que tratemos de lograr identificar a las personas, a los cadáveres que todavía no han sido identificados, que no sabemos a qué nacionalidad pertenecen, y estamos en ese proceso. El canciller de Guatemala se va a trasladar mañana de aquí de la ciudad de Washington a San Antonio, Texas, para encabezar junto con los cónsules que ya están allá todo el trabajo pues, que hay que hacer de reconocimiento, de notificación a las familias y organizar el traslado de los cuerpos de regreso a Guatemala. Eso le iba a preguntar sobre la repatriación. ¿Se estará trabajando y su gobierno se encargará de esa repatriación, presidente? Así es nuestra obligación hacerlo y pues lo haremos como lo mandan nuestras leyes. Presidente, entiendo que ese fue uno de los temas, migración digna, combate al tráfico de personas, que fue abordado durante su encuentro con el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas. Así es, nosotros le hicimos ver la necesidad de que tenemos que homologar la persecución, sobre todo en el tema migratorio, la homologación de las leyes tanto de los Estados Unidos a los países nuestros, de manera que este tipo de personas puedan tener una persecución penal que sea ejemplar, y además de eso instituir una organización de inteligencia regional que se encargue de principiar a buscar a estas personas que viven de la industria del traslado de personas ilícitamente en condiciones totalmente infrahumanas muchas de las veces, o como lo hemos visto, a coyotes salvajes tirar a los niños desde arriba del muro, no importando la edad que tienen, si son de meses de edad. O sea, yo creo que ya basta, esto no es una
no es una forma de poder trasladar a las personas y nosotros estamos en la total disposición de colaborar para que estos casos no se den. Casualmente ayer lo hablamos, hablamos sobre un trabajo mucho más estrecho entre Homeland Security y las agencias de inteligencia y de policía nuestras y mire, desgraciadamente nos toca hoy enfrentar esta terrible noticia. Oiga, presidente, y efectivamente creo que es una parte del fenómeno migratorio que tiene que ver con el crimen organizado enquistado en el tráfico de personas, sin duda alguna. Otra buena parte es la necesidad de las comunidades de nuestros países obligadas a migrar por la situación económica y por la violencia que se vive en Guatemala, en Honduras, en México y en otros países de Centroamérica. Ahí hay responsabilidad de sociedades y de gobiernos, presidente. Sí, yo le puedo corroborar que el 93% de los guatemaltecos que buscan viajar hacia los Estados Unidos lo hacen por condiciones económicas. 7% lo hacen por falta de seguridad. A diferencia de otros países cuyos números son distintos y que no vale la pena mencionar. Pero sí le puedo decir que efectivamente lo que nosotros hemos propuesto y que vamos 2 años tratando de llevar el mensaje hacia los Estados Unidos es la construcción de muros de prosperidad. O sea, los muros de armas, los muros físicos no detienen a la gente. Lo único que detiene a la gente es que encuentre empleo, que encuentre vivienda, salud, educación en su país. Y hacia eso nos tenemos que esforzar, tanto nosotros, los países de origen, como también los países de destino, que deberíamos de trabajar de una manera conjunta. Y en el caso de Guatemala, que es un país de origen, tránsito y retorno, pues tenemos que tener una doble función a prevenir la inmigración ilegal, como lo hemos venido haciendo, deteniendo caravanas que ya no salen de los países de Centroamérica pasando por Guatemala, pero esa no es la solución. La solución es generar estabilidad, sobre todo económica, en la región, y es ahí en donde debemos de trabajar de común acuerdo con los gobiernos. Les hemos hecho el llamado a los países y gracias a Dios hay respuesta de varios en donde vamos a ver, como ya lo estamos viendo, un flujo de capitales de inversión hacia el país para generar mayor condiciones de empleo y estamos pidiéndole a los Estados Unidos, por ejemplo, que las empresas norteamericanas que están en China puedan trasladarse a la región y les den alguna privilegio fiscal por hacer el traslado hacia esta región y en lugar de estarle dando mano de obra a los chinos, le den mano de obra a los guatemaltecos, a los salvadoreños, a los hondureños, para que podamos tener más empleo y teniendo más empleo, tener menos migración. Presidente, mientras se habla de esta necesidad, que esta es una clara muestra de lo que pasó en Texas, de trabajar en conjunto entre los países, también se desaprovechan oportunidades muy importantes como fue la Cumbre de las Américas. Países expulsores de migrantes tan importantes como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, simplemente no estuvieron por diferentes circunstancias y diferentes argumentos, pero no estuvo ahí, presidente. No, no estuve ahí y tenía mis razones para no estar, a los cuales fueron ampliamente explicadas, totalmente distintas a los demás países, pero al final el mensaje de no estar es un mensaje. ¿Se están limando esas asperezas con el gobierno de Estados Unidos después de lo que ha pasado, estas diferencias sobre la designación de Consuelo Porras, la fiscal de Guatemala? ¿Se están limando esas asperezas? ¿Su presencia en Washington se debe a eso, presidente? No, yo le podría decir que es de lo que menos hemos hablado aquí. Esa es una decisión que se tomó, es una decisión irreversible, es una decisión soberana del país y del presidente constitucionalmente. No es sujeta a una consulta popular en los demás países, es algo soberano del país y por lo tanto tiene que ser respetado. No está en el tema, no ha habido sobre ese tema ningún abordaje. Al contrario, lo que ha habido es la necesidad de trabajar en conjunto las autoridades del Departamento de Justicia con la Fiscalía de Guatemala para que podamos trabajar de común acuerdo en temas tan importantes, no solo como la migración, el tráfico de ilícitos, la transferencia de capitales provenientes de actividades ilícitas, corrupción, etcétera. O sea, hay mucho trabajo por hacer y yo creo que ya no es cuestión de quién está al frente, es cuestión de cómo vamos a enfrentar la situación y el trabajo tiene que ser en conjunto. Definitivamente, siempre lo he dicho, el crimen transnacional tiene que ser perseguido transnacionalmente. Es imposible, ni la nación más poderosa del mundo pueden enfrentar al crimen por sí solas, tienen que trabajar de la mano con el resto de la comunidad.
Presidente Alejandro Yamatei, le agradezco mucho por tener el tiempo de conversar con el auditorio y pues no está de más nuestro más sentido pésame a través de su conducto al pueblo guatemalteco. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, Mario, y vamos a decretar 3 días de duelo en Guatemala en cuanto podamos tener la identificación de los cadáveres. Y un mensaje: siempre la situación en los países es difícil, pero perder la vida, perder a un ser querido, buscando y cayendo en las manos de estos traficantes de personas que son personas que pareciera que no tienen alma, no es la solución. Tenemos que buscar las soluciones en conjunto para resolver los problemas que tenemos mutuos, unos de tránsito y otros de destino. Pero la única manera de enfrentar esto es que trabajemos unidos. Muchas gracias, Mario.